Buen día, mi nombre es Ricardo Alberto Cavazos González, ingeniero civil de profesión con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en ingeniería ambiental e hidráulica. Actualmente me desempeño como subdirector de estudio de licenciatura de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también como vicepresidente técnico académico del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Bueno, me motivó a estudiar lo que es esta carrera, principalmente viendo toda esa gran gama de opciones que tiene en la vida profesional. Es decir, el ingeniero civil pues construye, sí, pero realmente construye todo lo que vemos en nuestros alrededores. Entonces me llamaba mucho la atención desde que era niño en la primaria, secundaria, de dónde salían esas construcciones, quién las realizaba, y de ahí empezó un poco la inquietud. Mi primera opción, pues obviamente arquitectura, que a lo mejor tiene un poco más de difusión, no sé por qué motivo, pero al ver las mallas curriculares del ingeniero civil y de lo que es el arquitecto, pues definitivamente el ingeniero civil nos desempeñamos en una diversidad de áreas que nos da la oportunidad a que nosotros nos podamos desenvolver, aunque no sea una área específica de la ingeniería civil. La carrera nos dio las herramientas suficientes para poder desarrollarnos en algo que es completamente externo. Entonces, yo creo que desde niño, yo jugando, sí, viendo lo que es las construcciones, mi papá, aunque es contador, pues definitivamente al momento de que construyó una casa que tuve la oportunidad cuando estaba niño, de ver esa construcción de la casa donde viví gran parte de mi vida, yo creo que fue ese un punto clave en mi vida para poder seleccionar esta carrera. Yo creo que hay, para mi mayor fuente de inspiración, varias personas. Principalmente mi familia, mi papá, mi mamá, pues obviamente todo el apoyo para poder seguir estudiando, para poder seguir preparándonos. Yo creo que esa es la principal fuente de inspiración, yo creo que para cualquier persona, ¿no? Sin embargo, para mí fue un pilar, un punto importante. Ya dentro de la carrera, definitivamente tuve muchos maestros que me motivaron, que fueron un ejemplo, que yo quería verme reflejado también así en ellos, en su éxito. Veía la trayectoria, veía toda todo lo que ellos se desarrollaban en diferentes áreas, ¿no? Aunque no fuera el área específica a la que yo me dedico, pero ellos en su vida profesional, unos siendo constructores, veía todo ese éxito, otros en cuestiones administrativas, en algún puesto a lo mejor de gobierno, veía lo que es todo ese éxito, otros en sus propias empresas privadas, veía lo que es ese éxito. Entonces ellos fueron fuente de inspiración. Yo creo que todos los maestros de mi carrera pues aportaron un poquito a que yo me fuera inspirando, e inclusive a lo que actualmente soy, que soy docente de esta facultad, y obviamente es una profesión que se requiere una vocación. ¿Por qué me especialicé en medio ambiente? Más que todo, yo creo que fue de una forma indirecta. Sin embargo, el medio ambiente está involucrado en todo lo que desarrolla un ingeniero civil, y yo creo que en muchas otras disciplinas, en otras áreas. Entonces, mi área es la hidráulica. Yo me desenvolví en lo que es esta área de la hidráulica, y la hidráulica, el manejo del agua, el tratamiento del agua, la potabilización del agua, etcétera, son cuestiones ambientales. Cuando nosotros hacemos como ingenieros civiles algún proyecto en cuanto a drenaje, por ejemplo, pluvial, tenemos que enfocarnos al clima, y al enfocarnos al clima vemos el cambio climático, y el cambio climático tiene que ver mucho con la cuestión ambiental. Entonces está ligado mucho en lo que es mi área en la cual me desempeño, en la cuestión de la hidráulica, en cuanto también la cuestión ambiental. ¿Por qué llegar a la docencia? Cuando era estudiante tuve la oportunidad de participar como instructor o como becario de laboratorio de hidráulica ahí en la facultad, y me ilusionó, me apasionó mucho el estar frente a los estudiantes, aportar un poquito de lo que uno ya conocía, de lo que uno ya dominaba, poderlo reflejar y poderlo mostrar a los demás estudiantes que venían de semestres más abajo. Me llamó mucho la atención. De ahí yo creo que es donde saqué la espinita. Yo en mi vida de estudiante, inclusive no en la carrera, sino me
pues toda mi vida en los estudios básicos, nunca fue un estudiante que me gustara pasar a exponer o que me estuviera gustando estar platicando, no, pero cuando entré a ese laboratorio, cuando entré a desempeñarme como becario y empezar a impartir clases, a explicar a los estudiantes de semestres más abajo esta área, me gustó, me apasionó, y inmediatamente al ser ya egresado de la facultad, inmediatamente me quedo como instructor, ahora sí, del laboratorio, y posteriormente ya como profesor de la planta docente de la facultad. Y es algo que ahorita lo mencionaba, es vocación. Posiblemente a lo mejor no conocía que tenía yo esa vocación, pero me encanta, me apasiona, e inclusive yo lo considero como si fuera a veces como no un trabajo, sino como algo que te gusta y lo haces porque te gusta. Claro, mis aportes, primero en mi área de especialización, pues es investigar a fondo todas las problemáticas que tiene en este caso la hidráulica. Que yo me especialicé un poquito en esta área de la hidráulica, en el enfoque del cambio climático. Y obviamente aquí es un punto medular e importante, porque hablar un poquito del cambio climático, estamos hablando del comportamiento del clima, y el comportamiento del clima definitivamente es medular para el ingeniero civil, para todos sus estudios, no nada más en la hidráulica, en muchas de las áreas de la ingeniería civil. Tenemos que estar mediando, tenemos que estar interactuando con lo que es el medio ambiente. Entonces, la aportación creo que hemos hecho un poco es analizar a fondo lo que es las lluvias, las temperaturas, ver este impacto que tiene el cambio climático en nuestros estudios de ingeniería, que tienen mucho impacto. Ahorita podemos estar en un clima que lo tenemos ahorita en junio, ya con calores un poco intensos, pero el día de mañana puede venir una tormenta y que puede caer una precipitación que sea mayor a lo que llueve en un año aquí en Monterrey, como pasó no solamente hace un año con el huracán Alberto y entre otros eventos extraordinarios que ha tenido Monterrey en su historia. Sí, me aporta la docencia, creo que ahorita lo mencionaba, esa pasión, esa vocación por querer aportar un poco más hacia estos estudiantes. Actualmente lo que es la educación ha cambiado. Ahorita, más que ser maestros de enseñanza un poquito tradicional, que es pizarrón y escuchen lo que yo digo y no hay preguntas. No, ahora tiene que ser más como nosotros unos facilitadores. Tenemos que facilitar este proceso de educación, este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nosotros tenemos que dar ejemplos, tenemos que hacer que los estudiantes interactúen un poquito con el tema que se está trabajando, que se está platicando, y esto es un gran reto para todos los docentes, porque definitivamente, sobre todo nosotros en nuestra carrera de ingenieros civiles, donde la mayoría de los maestros son ingenieros civiles, obviamente tenemos de algunas otras áreas, licenciados, etcétera, pero los ingenieros civiles somos egresados de la carrera de ingenieros civiles y no tenemos un estudio o una capacitación pedagógica. Entonces, ¿cómo nosotros impartimos lo que son estas clases? Pues viendo el ejemplo de algún otro maestro, ¿sí? Y obviamente estar viendo cómo dio esa clase y tratar de ver y esas grandes aportaciones que observamos, tratar de estarlas replicando, tratar de estar, pues no es imitando, pero sí es viendo la forma más óptima para poder estar impartiendo estas clases, ¿no? Entonces, la aportación como docentes es básica, es importante, tiene que ser una aportación que sea de vocación. Híjole, he tenido en mi vida profesional, varios retos. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un estudio que realizamos fuera del país, fuera de México, y que fue en un país donde no se hablaba nuestro idioma, donde se tienen otras reglamentaciones, donde se tiene otro tipo de lluvias, otro tipo de tormentas. Entonces eso fue un gran reto para mí, llevar a cabo lo que es este proyecto, que era en otro país. Y primero, el trasladarte, el llegar a un lugar que está fuera de tu zona de confort, donde te tienes que mover en un lugar desconocido.
Eso es un gran reto. Después, empezar a buscar información donde aquí en México sabemos dónde encontrar esta información, por ejemplo, de lluvias, pues nos vamos a la Comisión Nacional del Agua y obtenemos esa información. En otros países, buscar ese organismo federal para poder obtener esta información. Y primero, si existía esa información. Y así este tipo de retos como las normativas, reglamentaciones y bueno, lo más importante, otro idioma. Entonces, ese tipo de retos de esos proyectos, porque no fue uno, tuve la oportunidad de trabajar cerca de tres proyectos fuera del país, donde el reto primero del idioma y como ahorita mencionaba de la búsqueda de la información son bastante interesantes y que obviamente pues como ingenieros tenemos que ver la forma de cómo nos las ingeniamos para poder sacarlo adelante. En la docencia, en la docencia yo creo que los retos son actualizarnos, los retos es educación continua, los retos es capacitarnos en la cuestión pedagógica, porque ahorita tenemos estudiantes que no eran los mismos, no son los mismos los estudiantes ahorita actuales a los que teníamos hace 20 o hace 25 o más años. Es completamente distinta la educación, completamente distinta el tipo de actitud y aptitud de los estudiantes que estamos teniendo actualmente, y como docentes tenemos que ver la forma de cómo llamar la atención para que ellos puedan aprender y nosotros facilitar lo que ahorita mencionaba, facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje como eso, como unos facilitadores, porque si volvemos otra vez a la educación tradicional, muchos de estos estudiantes desgraciadamente no van a poder lograr tener posiblemente el sueño de su vida, que es ser un ingeniero civil. Entonces, el reto para el docente es, obviamente, que el estudiante aprenda, que el estudiante salga bien capacitado, bien preparado, y obviamente eso es un reto cada vez muy, muy importante para el docente, aparte de las cuestiones tecnológicas, que eso nunca falta en la educación, tenemos que estar al día. Y obviamente la tecnología va avanzando a pasos agigantados que desgraciadamente muchas veces nuestros planes de estudio están ya no obsoletos, mas sin embargo unos pasos atrás. Entonces tenemos que como docentes primero capacitarnos para poder nosotros después reflejar esa enseñanza y obviamente que puede ir avanzando lo que es la carrera. Híjole, en un futuro el ingeniero civil tiene muchos retos, muchos retos. Hablando de la cuestión profesional, los retos del ingeniero civil, ahorita lo mencioné, es capacitación, educación continua. Porque al momento de nosotros terminar la carrera, terminamos una carrera, un plan de estudios en el cual nos enseñaron con ciertas reglamentaciones, con ciertas normas, etcétera, que eran vigentes en ese año. Tenemos que seguir capacitándonos y seguir investigando con esos cambios de normativas, entre otras cuestiones. Ahorita lo mencionaba también, uno de los retos importantes para el ingeniero civil es el cambio climático. Por ejemplo, en mi área, que es la hidráulica, la falta de agua, ¿cómo vamos a resolver en una gran ciudad como la ciudad de Monterrey la falta del agua potable? Tenemos que hacer diseños innovadores para poder tener un ahorro del agua, hacer proyectos sustentables, sostenibles, etcétera. Entonces esos son grandes retos que tenemos. Y eso es por un lado, o sea, falta agua. Pero una gran problemática que tiene la ciudad de Monterrey es ahora el exceso de agua. ¿Por qué? Tenemos grandes tormentas que nos generan muchos daños a nuestra infraestructura. Caminos, o sea, calles, carreteras, drenaje pluvial, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de problemáticas para que no tengamos inundaciones cada vez que se presentan esas tormentas? Entonces, yo creo que el punto clave es seguir capacitando, seguir con una educación continua, y una plataforma pues es el Colegio de Ingenieros Civiles, el gremio de ingenieros civiles, donde tenemos reuniones de especialistas de cada una de las disciplinas de las áreas y donde nosotros obviamente nos retroalimentamos, cada uno de nosotros viendo esas problemáticas que hemos tenido, y obviamente algún otro ingeniero puede complementar, ayudarnos a poder resolver ese problema, o nosotros con la problemática que tuvimos y la solución que le dimos podemos complementar y ayudar a otro ingeniero para poder solucionar la problemática que tiene. Pero es capacitación,
es estar en buena comunicación como el gremio de ingenieros civiles, que afortunadamente son un gremio pequeño comparado con otras áreas o en otras licenciaturas, pero yo creo que esos son los retos más importantes. Pues híjole, más que todo, pues incentivar un poquito a los que estén interesados en estudiar lo que es esta carrera, que es una gran carrera, el ser ingeniero civil, es lo que me ha dado prácticamente lo que tengo hasta el día de hoy. Obviamente hablar primero de la familia, pues definitivamente es lo que todos valoramos, pero yo creo que un segundo punto importante en la vida de una persona, pues es a lo que se dedica, a lo que se desarrolla. Y en este caso yo desarrollarme como un ingeniero civil, pues es algo que me da mucho orgullo haber decidido estudiar esta carrera, me da mucho orgullo el estar aportando en mis cuestiones profesionales, pero también en mis cuestiones académicas como docentes, estar aportando, en estar dando mi pequeño granito de arena para tener más ingenieros civiles y obviamente que esta carrera sea, pues bueno, ¿qué puedo decir? De las mejores carreras que pueden existir.